Listo. Entonces, nuevamente, pues bienvenidos. En esta clase quiero yo pienso, yo no sé, yo me he puesto como profesor en la posición de flexibilidad, ¿no? Y yo quisiera que usted como estudiante se ponga en la posición de responsabilidad. Yo me imagino, no sé, de alguna manera que la situación debe ser difícil para los profesores, especialmente para aquellos que no manejan mucho este tema de las plataformas digitales y para los estudiantes que no las manejan y para los que no tienen internet. Me parece que es difícil y por eso me he puesto como la mano en el corazón y digo, bueno, yo creo que ahorita lo más importante es la flexibilidad para continuar con mucha tranquilidad, lo más tranquilo este proceso, por lo menos de mi parte. Esa es la postura en que me he puesto yo. Usted tiene que aquí preguntarse en qué postura se ha puesto usted, ¿sí? ¿En qué postura se ha puesto usted? Eh, no sé, como sea, pero muchas personas pueden tomar posición de responsabilidad, de organizar su agenda, de organizarse de tal manera que puedan cumplir. El punto aquí es que, así como yo creo que me pongo la mano en el corazón y digamos que pienso en flexibilizar mis actividades, yo pienso que usted debe ponerse en posición de responsabilidad y no llegar a que si yo le doy la mano, usted me quiera coger el codo, ¿sí? Porque en ese momento ya sentiré que usted está rayando en la irresponsabilidad. Entonces yo le voy a invitar a que las actividades que va a tener que hacer conmigo son mínimas, básicas, pero que por favor las haga, acomódese en los tiempos, hágalas, mejor dicho, dedíqueme tiempo. Usted no me dedica tiempo y yo voy a sentir que de nada está sirviendo ser flexible con usted. Entonces, es una invitación a que mire de qué manera usted va a reaccionar a este tema conmigo, ¿no? A mí lo único que me interesa es lo que usted vaya a hacer conmigo. Entonces, aquí voy a hacer un repasito. Yo creo que el sábado voy a hacer otra clase para adelantar un poquito más de tema, pero quiero repasar para podernos engranar nuevamente. Me parece que si nos engranamos, si miramos dónde nos quedamos, puede ser que nos podamos conectar más fácil con lo que tenemos que hacer y que no se nos pierda tanta gente en el camino. Entonces, pues con eso en mente, voy a hacer un repasito. Así es que le voy a pedir que por favor me regale mucho su atención, que trate de no distraerse, que no tenga el celular en la mano, o sea, que se enfoque, como lo hacemos en clase, mejor dicho, como lo hacemos en clase. Mire que cuando usted se enfoca, yo me enfoco, le sacamos el máximo jugo a las clases. Entonces, eh, yo no puedo estar encima suyo a ver si usted está enfocado o no está enfocado, pero usted sí. Y yo creo que en este momento es vital que usted cuando se conecte no haga multitarea, porque eso es de lo más improductivo posible. Es más, yo le diría, si usted hoy no puede estar, si tiene que hacer un trabajo, si tiene que entrar a otra clase, si tiene que hacer algo en la casa, le diría mejor vaya, hágalo, yo dejo la grabación y después la mira. Es más, la puede poner en reproducción alta, o sea, puede que el video se reproduzca con más velocidad y más rápido puede consumir el material. Pero si va a estar acá haciendo varias cosas a la vez, yo le invito a que no haga ese daño con usted principalmente, no pierda el tiempo porque tarde o temprano ni va a estar en un lado ni va a estar en el otro. Hay un proverbio que dice que la persona que quiere coger dos conejos a la vez termina sin ninguno. Entonces, yo creo que en este momento es vital que usted, por favor, se enfoque en una sola cosa, dedíquele tiempo, 10, 15 minuticos, 20 minuticos a algo y hágalo bien, enfocado. Entonces, bueno, con ese contexto, por aquí alguien me está escribiendo en el chat. Vamos a ver qué es. Sí, profe. Bueno, entonces, comenzamos. Entonces, digamos que nosotros estuvimos viendo algo de conversiones, pero ya estábamos entrando en el tema de la presión. Y yo les comenté que hay algo que se llama la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que ejerce la capa de aire atmosférico que está sobre la Tierra y esa presión se ejerce sobre cualquier cuerpo que está en la Tierra y que va cambiando dependiendo de la altura. Y entonces les hablé de que la manera de medir esa presión inicialmente lo hizo fue Torricelli con un experimento que se llamó el barómetro. Entonces, espero que ustedes recuerden un poquitico esto, si por lo menos estuvieron en clase, ¿no? Yo simplemente quiero es como
retocar o repasar algunos temas para volvernos a, a poner en contexto. Bueno, el tema es que yo aquí encontré, yo les dije que la iba a compartir en el grupo, pero aprovecho para compartirlo acá, más o menos un video de cómo se hace. Yo no sé si se escucha, pero si no, eh, yo lo voy a, o sea, no se necesita creo que tanto que se escuche, pero sí que se vea. ¿Listo? Entonces vamos a mirar aquí. Este señor está llenando un tubo de vidrio con mercurio y vamos a ver qué pasa. Una vez lleno el tubo, podemos observar la característica forma del menisco del mercurio, que es un menisco convexo. El siguiente paso es voltear el tubo para dejar caer mercurio sobre el mercurio que se encuentra en la cuba de vidrio. Y para esto voy a proceder a protegerme utilizando el caucho del globo para tapar y no ponerme en contacto con las partículas de mercurio. Aflojo la pinza, retiro el tubo y lo volteo. Procedo a sumergir el extremo libre del tubo para dejar caer o bajar el mercurio del tubo sobre el mercurio que está en la bandeja. Observemos que se ha formado un espacio vacío en la parte superior del tubo, lo cual indica que el mercurio no ha podido bajar en su totalidad sobre el mercurio que se encuentra en el recipiente inferior. La razón por la cual no ha bajado el mercurio es porque sobre la superficie, en contacto el mercurio con el aire atmosférico, se encuentra justamente una gran fuerza por el peso de la atmósfera, que la llamamos nosotros la presión atmosférica. Si procedemos a medir a qué altura se ha ubicado la columna de mercurio, en este caso encontramos que está justamente, en este caso, a 75 centímetros, que equivale a decir 750 milímetros de mercurio. Ok, entonces, a ver si le podemos preguntar aquí a alguien si se alcanzó a ver bien. José, ya que te veo, yo te veo aquí de primero, José Villamizar, pues por eso te pregunto. Puedes habilitar un momentico el micrófono y ajustarlo de tal manera que se te escuche. ¿Alcanzaste a escuchar, verdad? Sí, Vale, sí ¿qué se escucha. entendiste? Que, digamos, lo que habíamos visto antes, por ejemplo, que usted nos había dado en clase, Ujú. de la presión es la fuerza que se aplica sobre el área. Entonces, como ahí el recipiente inferior tiene mayor área en el cual se está ejerciendo mayor presión, entonces esa presión le gana a la presión del tubo. Entonces, la medida de lo que alcance hasta donde quede el mercurio, esa es la medida de presión atmosférica en milímetros de mercurio. Vale, entonces, bueno, gracias, José. Pues como lo dice José, digamos, eh, básicamente, vamos a ver si lo podemos devolver acá. Vamos a ver si puedo rayar aquí sobre las diapositivas rápidamente. Entonces, la altura que se forma entre este punto y este punto, no sé si ustedes escucharon, pero en el de él era como 750 milímetros de altura. Dicen de mercurio porque el fluido es mercurio, 750 milímetros. Y perdónenme, pero no es tan fácil escribir aquí en el computador, ¿no? Bueno, entre esta medida y esta medida hay 750 milímetros de mercurio. Si cogemos y recordamos que la presión hidrostática es la densidad del mercurio por la gravedad por la altura, con esa altura,
con la gravedad y con la densidad del mercurio podemos calcular la presión hidrostática. Recuerde que la presión hidrostática es la que se forma, ahora más adelante de pronto vamos a echar otro repasito, pero es la que se forma, es la que hacen los fluidos, digamos, es lo que siente un fluido a cierta altura o lo que siente un objeto porque cuando está sumergido, cierta distancia sobre ese fluido. Entonces depende de la densidad del fluido y con la altura y la gravedad se puede calcular la presión que está haciendo en el fondo. Entonces, el punto aquí es que lo que hizo Torricelli es que él dijo que esa presión que está haciendo el fluido, déjame yo cambio de color aquí, esa presión es igual a la presión atmosférica del lugar. Entonces, digamos que así como el tubo está haciendo esa presión aquí por fuera, recojo aquí la pantalla, aquí por fuera se está haciendo una presión atmosférica. Y esa presión atmosférica se iguala a la presión hidrostática que está haciendo el fluido. Entonces, si uno quiere saber cuánto es la presión atmosférica, la conclusión sería esta. Si uno quiere saber cuánto es la presión atmosférica del lugar, básicamente tiene que calcular la presión hidrostática de la columna de mercurio que se forma. Eso es prácticamente, digamos, el tema. Yo le voy a invitar a que usted lo lea, lo profundice, esto ya lo vimos, es una cuestión de leerlo, solo quiero retomar, quiero recordar dónde fue que quedamos. ¿Listo? Entonces, José, conclusión, repito, si quieres calcular la presión atmosférica del lugar, necesitas calcular la presión hidrostática de la columna de mercurio. Para eso necesitas la densidad del mercurio, la gravedad y la altura que quedó de mercurio. Eso es todo. Eso es lo que quería decir. Bueno, continuamos. Es un repasito chiquito, no me voy a volver a dictar las clases de antes. Es un repaso realmente muy pequeño, ¿no? Bueno, entonces, este es el experimento. Aprovecho que tengo diapositivas para mostrarles algo. Ese experimento que hizo Torricelli fue en 1643. O sea, han pasado un montón de años desde esa experiencia de Torricelli y hoy por hoy, pues obvio, la tecnología ha evolucionado y hoy por hoy los barómetros son más como estos relojes que usted ve acá, pero no se le llama relojes sino barómetros, y digitales son como estos. Entonces quiero mostrarles, por ejemplo, algo. Note usted que pues tiene una aguja, ¿sí? Y simplemente el aparato se pone en la ciudad o en el lugar donde se quiere medir la presión atmosférica. En la parte de abajo están los milímetros de mercurio. Si usted mira acá, dice 790 milímetros de mercurio acá. Pero lo importante es mirar dónde está la aguja. Entonces la aguja está en este punto, que es más o menos 740, 750, 760. Espérame que alguien acabó de entrar y habilitó el micrófono. Dame le doy silencio otra vez. Listo. Entonces, digamos, la aguja está marcando aquí 750, 760, 770, 80, como 790 o 800 milímetros de mercurio. Básicamente lo que quiero mostrar es que hoy por hoy la tecnología ha avanzado más y hay este tipo de manómetros y hay este tipo de manómetros. Por ejemplo, este es un manómetro digital, perdón, un barómetro digital. Entonces, aquí ya me está diciendo, lo puedo configurar para que me dé las pulgadas de mercurio en el sistema inglés o los milímetros de mercurio. Entonces, digamos que quería mostrarles hoy por hoy cómo son estos aparatos. ¿Para qué sirve un barómetro en conclusión? Entonces, por favor, póngame en el chat para saber que me están escribiendo, me estoy haciendo entender. Ahora aquí yo los leo. Profe, la medida es de 745 milímetros, la escala está de 10 en 10. Ah, ok, él me dice que la escala está de 10 en 10. O sea, que acá hay 10, 20, ¿sí? Perdón, 10, 20, 30. Ah, perdón, es que es cierto lo que él dice. Mire, entre 730 y 740 hay 10 milímetros de mercurio. O sea, eso quiere decir que esto es
731, 32, 33, 34, o sea, va de uno en uno. Entonces esto sería 740, 741, 42, 43, 44 y 45. La medida sería 745, como dice el compañero allá, ¿sí? Hay que mirar, como él lo dice, hay que mirar muy bien las medidas, 745. Entonces, voy a revisar rapidito el chat que dice ahí. Aquí dice José Villamizar, entonces sirve para medir la presión. Kleiber dice para medir la presión atmosférica. Y lo que dice Kleiber está más atinado que lo que dice José Villamizar. Lo que dice Kleiber es cierto. No sirve para medir cualquier presión, porque es que presión hay muchas. Hay presión absoluta, presión atmosférica, presión de vacío, presión hidrostática. No, este aparato, el barómetro, solo sirve para medir presión atmosférica. No cualquier tipo de presión, solo la presión atmosférica del lugar. Listo. Gracias, Kleiber, y gracias, José. Continúo. Repito, aquí voy a ponerlo solo para medir la presión atmosférica del lugar. Solo para esto sirven estos aparatos que se llaman barómetros. ¿Listo? Eso tiene que quedar muy claro, porque si no, en un quiz, esas son cositas súper sencillas, pero evaluadas, si usted no las tiene claras, no avanzamos. Bueno, entonces después estuvimos hablando de la presión hidrostática. No sé en qué orden hablamos de esto, pero después hablamos, mira, ya venimos hablando entonces de la presión atmosférica, de la presión sola, que es presión solita, es fuerza sobre área. Acabé de decir que este era el tema de los barómetros, y ahora vamos a hablar de la presión hidrostática. Es importantísimo que usted sepa separar cada una de todas esas presiones. Si no, yo hoy le pregunto por alguna y usted hoy me responde por otra. Eso pasó en el trabajito que me enviaron. Yo les pregunté algo que para mí es muy básico, pero ustedes confundieron aquí. Por ejemplo, le pregunté cuál es la presión que hace un fluido y ustedes me respondieron por la presión hidrostática. Vamos a mirar aquí el chat a ver qué me dice. Tania Lisset Hernández dice, sirve para medir la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta. Tania Lisset Hernández. ¿Los manómetros? ¿Será que me estás diciendo de los manómetros o de los barómetros? Póndeme ahí, ahorita miramos ese comentario. Porque es que hay, déjame yo escribo, vamos a ver si esto me permite escribir algo. Por un lado están los barómetros, ¿cierto? Que los acabamos de ver, barómetros, y por otro lado están los manómetros. Y son dos aparatos que sirven para medir presión, pero usted tiene que saber que este hace una cosa y este hace otra cosa. Barómetros y manómetros. Anteriormente hablé de los barómetros y ahora voy a hablar de los manómetros. Los barómetros son los que yo digo que sirven para medir presión atmosférica. Y los manómetros ya los vamos a mirar. Bueno, entonces estaban que estos ejercicios que están aquí, cuando ya hay un fluido por aquí, hablan de la presión hidrostática. Les voy a mostrar, por ejemplo, el ejercicio 344, a ver qué dice. Dice, para el tanque que se muestra en la figura, calcule la lectura en PSIG del medidor de presión que se encuentra en el fondo. Entonces, de aquí me están preguntando cuánto es la presión que hay en este medidor de presión. ¿Cuánto estaría marcando este aparato? Ya hablamos de estos aparatos para aclarar. Pero me están diciendo, este fluido, ¿cuánta presión hace? Fruto de tener esta altura y tener esta densidad relativa. Entonces yo quiero saber cuánta presión hay en el fondo. Bueno, aunque el ejercicio continúa, dame un segundito y lo termino de leer. Si la parte superior del tanque tiene en contacto con la atmósfera y la profundidad del aceite es de 28,5. O sea, esta altura es de 28,5. Y arriba, en el tanque, por el momento estoy rayando sobre las diapositivas porque me queda como un poquito más fácil. Y esto está abierto a la atmósfera. Eso quiere decir que si está abierto a la atmósfera, esto no existe. Esto no existe y simplemente aire atmosférico. Entonces, ¿cuánto es la presión aquí en el fondo de este aparato? Pues es la presión que hace el fluido. Y la presión que hace el fluido es gravedad, perdón,
Borramos aquí. Borramos todo esto. Entonces, la presión en el fondo es densidad del fluido por gravedad por la altura. Eso es lo que siente el medidor. Entonces, este aparato sirve para medir presiones. En este caso, estaba midiendo la presión hidrostática que está haciendo el aparato. No quiero profundizar ahí mucho, yo simplemente quiero decir que la presión hidrostática es un tema que también vimos, usted tiene que hacer ejercicios, yo voy a ver cómo le pongo unos ejercicios, pero presión hidrostática es la presión que siente el fondo del tanque por todo este fluido que está encima de él. Y se calcula con la densidad del fluido, la gravedad y la altura. Eso es, eso es. Y le invito a que hagan estos ejercicios que hablan de presión hidrostática. Y vamos a utilizar el resto de clases para ir brindando asesoría. Yo la verdad no voy a afanarme mucho, yo voy a ir lentamente porque creo que mucha gente está sin conexión a internet buena. Entonces, pues yo voy a ir con lo que a un ritmo muy lento, muy sencillo, muy propio de la época en la que estamos y de la situación en la que estamos. Pero usted tiene que ir haciendo ejercicios. Alcanzaré a dictar los temas que alcance a dictar, no, lo que no se pueda, no se pueda. Esos ejercicios son los del capítulo que nos envió, sí señor, estos ejercicios son del capítulo 3, que fue el capítulo que envié. No solo hay ejercicios de estos, sino hay de más temas, pero esto es uno de los ejercicios que encuentran ahí. Continúo. Entonces, ya hemos hablado de la presión atmosférica con los barómetros y de la presión hidrostática. Aquí estamos todavía en el tema de la presión hidrostática. Voy a habilitar el micrófono aquí rápidamente a alguien. A ver qué me... A ver. Laura, ¿estás por ahí? Laura Melissa Rueda. ¿Puedes habilitar el micrófono, por favor? Laura. Sí, profe. Listo, Laura. Ayúdame con esto, Laura. ¿Cuál es la fórmula para la presión hidrostática? Ya te digo. Lo pongo aquí. Para la presión hidrostática. Te la voy a recordar yo. Listo. Aquí simplemente es para ponerle presión a Laura. Densidad por gravedad Por la altura. Por la altura. Esta es la fórmula para presión hidrostática. Laura, ¿qué es la presión hidrostática? La presión que siente el fondo, no me creas, el Sí, vas fluido, bien. sí, la presión que se siente en el fondo del tanque en este caso. Sí, o a cierta distancia del tanque, no necesariamente en el fondo. O sea, a cierta altura que esté sumergido el fluido, ¿no? O sea, Ok. a esta distancia de fluido que hay encima, ¿cuánta presión está haciendo ese fluido? Eso es la presión hidrostática. Recomiendo que profundicen esto en ese capítulo 3, porque ustedes entenderán que la lectura nos va a ayudar muchísimo en esto, ¿sí? Ahora, el punto es que si yo quiero saber, por ejemplo, en uno de estos ejercicios, yo quiero saber cuánta presión me está marcando este medidor, el problema aquí, Laura, es que aparecen dos fluidos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay dos fluidos? Entonces dejemos aquí a Laura que nos diga cualquier locura que le ocurra. Profe, Señor, si tenemos dos líquidos diferentes, pues vamos a tener diferentes densidades y para esas densidades van a haber ciertas presiones diferentes. vale, Cristian. Vamos a ver, silénciate ahí un momentico. Entonces, cuando a usted le pregunten, bueno, habrá ejercicios muy diferentes, pero, por ejemplo, si usted tiene que saber cuánto es la presión en el fondo del medidor, pues depende, ¿no? También, si aquí está abierto a la atmósfera, en esta parte de arriba, entonces uno podría decir que le está sintiendo la presión atmosférica más la presión
hidrostática, uy, esa quedó feísima. La presión hidrostática que está haciendo el fluido azul más la presión que está haciendo el fluido rojo. Déjame yo aquí sí, más la presión hidrostática que está haciendo el fluido rojo. Entonces, y cada fluido tiene su densidad. Aquí está la densidad, aquí es agua y aquí es aceite. Entonces, con densidad por gravedad por altura, reemplazan. Lo que pasa es que los medidores, estos medidores, no registran la presión atmosférica, entonces solamente se tiene que colocar la presión hidrostática 1 y la presión hidrostática 2. No se tiene que poner la presión atmosférica. Pero si el tanque estuviera cerrado con alguna presión que no es la atmosférica, sino tiene de pronto 20 psi de presión, si está cerrado esa presión sí hay que sumársela. Entonces, ¿qué sentiría el fondo del tanque? Estaría sintiendo la presión que está encerrada más la presión del fluido azul más la presión del fluido rojo. Cristian, habilita ahí un momentico el micrófono para hacerte una pregunta. Cristian Arevalo. Parece que se cayó. O Laura Melisa Rueda. Habilita porfa el sonido rápidamente porque en 3 minuticos se cae esta Sí, llamada. profe. Laura, ¿qué me entendiste? Bueno, que estamos, digamos, ahí no entra la presión, entran solo las dos presiones hidrostáticas, del fluido azul y del rojo. Exacto. Si está abierto a la atmósfera, ¿no? Sí, O señor. sea, si esto está abierto a la atmósfera, la atmosférica no se pone. Pero si está cerrado y aquí hay aire, como en el ejercicio anterior hay aire y tiene presión, esa sí se pone. O sea, cuando esto está cerrado y tiene un fluido por dentro, sí se pone. Cuando está abierto a la atmósfera, no se pone. ¿Listo? Yo le invito a que esto lo profundice con lectura, como le digo, esto simplemente es un repasito. De todas maneras, en el transcurso de la semana voy a hacer ejercicios de esto, seguramente en los diferentes espacios para aclarar mucho más. Por el momento simplemente es como un recorderis de que usted tiene que ir a leer. Yo le invito a que para hacer ejercicios primero lea sobre barómetros, lea sobre presión hidrostática. José, ¿levantaste la mano o no? Sí, profe, una duda. Por ejemplo, estamos haciendo una medición con un barómetro ahí en un tanque y ese mismo barómetro lo trasladamos a otra ciudad con diferente presión atmosférica. Hay que calibrarlo para que considere la nueva presión atmosférica, ¿cierto? Pero ¿me estás hablando de un barómetro o de un manómetro? Este es manómetro. Sí, estos son manómetros. Ah, listo. Listo, entonces, manómetro. Se Listo. tiene que considerar la nueva presión atmosférica cuando se traslada de una ciudad a otra Si para tú, calibrarlo. si tú trasladas el barómetro a otra ciudad, El manómetro. dame un segundito porque ya queda como 1 minuto y medio y se nos va a cortar la llamada. Entonces quiero Sí, listo. decirles algo déjame, yo paro aquí un momentico de compartir pantalla. Entonces, voy a volver a publicar en Telegram el nuevo enlace y por Facebook voy a volver a publicar debajo del anterior, en un comentario en el anterior, voy a publicar el nuevo enlace y así lo voy a hacer de aquí para allá. ¿Listo? Entonces voy a cerrar esta videollamada para que no se nos corte y los espero en la otra sala.